Vamos, preparémonos para entrar en el territorio de Heisenberg. Has visto la transformación, escuchado el I am the one who knocks, y probablemente debatiste sobre el final. Pero detrás de Breaking Bad, esa obra maestra que redefinió la televisión, existe un arsenal de datos extraños, sorprendentes y completamente inesperados que la mayoría de los fans jamás descubrieron. Hoy te llevaremos en un viaje para revelarte 20 datos extraños sobre Breaking Bad que no sabías. Número 20. La serie casi se llamó Cancer Man. Antes de que Vince Gilligan decidiera el título definitivo, la serie iba a llamarse Cancer Man, un nombre que sonaba más a thriller médico que a drama criminal. Gilligan reveló que el nombre hacía referencia directa a la enfermedad de Walter White, pero se dio cuenta de que limitaba la serie. Breaking Bad, en cambio, era una expresión sureña que significa salirse del camino correcto, capturando perfectamente la transformación moral de Walter. Números 19. Bryan Cranston fue elegido gracias a los expedientes secretos X. Cuando Vince Gilligan buscaba al actor perfecto para Walter White, los ejecutivos de AMC tenían dudas sobre Bryan Cranston. Para ellos, Cranston era simplemente Hal de Malcolm in the Middle. Pero Gilligan recordaba algo crucial. Años atrás, Cranston había participado en un episodio de los expedientes secretos X llamado Drive, interpretando a un hombre violento que secuestraba a Mulder. Esa actuación intensa convenció a Gilligan de que Cranston podía hacer el cambio de comedia a drama oscuro. Número 18. Aaron Paul casi muere en la primera temporada. En el plan original de Vince Gilligan, Jesse Pinkman iba a morir al final de la primera temporada. El personaje estaba destinado a ser eliminado, probablemente ejecutado por algún narcotraficante. Pero la química entre Cranston y Paul era tan poderosa que Gilligan no pudo resistirse. La actuación de Paul, llena de vulnerabilidad y rabia, les mostró que Jesse era mucho más que un compinche desechable. Gilligan cambió completamente sus planes y mantuvo vivo a Jesse, convirtiéndolo en el corazón emocional de la serie. Número 17. Jesse dice bitch 54 veces solo en la primera temporada. Si hay algo que caracteriza a Jesse Pinkman, es su uso constante de la palabra bitch. En la primera temporada solamente, esa palabra se repite 54 veces. Aaron Paul usaba bitch como puntuación emocional, expresando frustración, sorpresa, miedo o alivio. Se convirtió en algo tan icónico que los fans comenzaron a contabilizarla obsesivamente. Lo curioso es que AMC inicialmente intentó limitar su uso, pero Gilligan defendió su autenticidad argumentando que así hablaban realmente los personajes de ese mundo. Número 16. R.J. Mitte tiene parálisis cerebral real pero más leve que su personaje. R.J. Mitte, quien interpretó a Walter Jr., tiene parálisis cerebral en la vida real, aunque en una forma mucho más leve que su personaje. Para el papel, Mitte tuvo que exagerar sus síntomas, usando muletas y arrastrando más las palabras. Lo irónico es que había pasado años en terapia minimizando los efectos de su condición, y ahora tenía que revertir todo ese progreso. Vince Gilligan tomó la decisión consciente de contratar a un actor con la condición real, algo revolucionario para la época. La actuación de Mitte aportó una capa de realismo que hizo de Walter Jr., un personaje genuino y conmovedor en lugar de un simple estereotipo. Número 15. La pizza en el techo no fue un truco de cámara. Una de las escenas más memorables ocurre cuando Walter, furioso porque Skyler no lo deja entrar, arroja una pizza entera sobre el techo del garaje. La pizza aterriza perfectamente intacta. Lo increíble es que esa toma se logró en el primer intento, sin efectos especiales ni CGI. Bryan Cranston simplemente lanzó la pizza y cayó exactamente donde debía. El equipo solo tenía un par de pizzas de repuesto y esperaban necesitar múltiples tomas. Pero cuando Cranston lanzó la primera,
Todos quedaron en silencio, incrédulos. Vince Gilligan dijo que fue uno de esos raros momentos mágicos donde el universo coopera. Esa escena se volvió tan icónica que la Casa Real en Albuquerque se convirtió en sitio de peregrinación para fans que intentaban recrear el lanzamiento, molestando a los propietarios durante años. Número 14. La metanfetamina azul era caramelo de roca. A lo largo de Breaking Bad, la metanfetamina azul se convirtió en un símbolo visual icónico. Pero lo que los actores manipulaban y fingían fumar era simplemente caramelo de roca azul, cristales de azúcar turquesa. El equipo de utilería trabajó con una empresa especializada en dulces para crear lotes masivos. El problema es que los actores terminaban consumiendo cantidades absurdas de azúcar durante las filmaciones. Aaron Paul reveló que después de días intensos donde Jesse manipulaba el producto, terminaba con un subidón de azúcar terrible, seguido de un bajón energético brutal. Bryan Cranston confesó que el dulce era delicioso al principio, pero después de semanas, el olor le provocaba náuseas. Número 13. Giancarlo Esposito creó a Gus Fring estudiando gerentes de restaurante. Gus Fring es uno de los villanos más aterradores de la televisión. Su calma inquietante y su capacidad para cambiar de sonrisa amable a amenaza mortal lo convirtieron en un antagonista inolvidable. Lo que muchos no saben es que Giancarlo Esposito construyó el personaje observando gerentes de restaurantes de comida rápida. Esposito estudió a gerentes de cadenas como KFC, fijándose en cómo mantenían una fachada de amabilidad profesional mientras manejaban situaciones estresantes. Esa dualidad entre empresario respetable y narcotraficante despiadado hizo a Gus tan creíble. Esposito aportó detalles que no estaban en el guión, como la forma en que Gus se ajustaba obsesivamente la corbata, gestos que comunicaban control absoluto. Número 12. La explosión de Gus casi no se transmite por televisión. La muerte de Gus Fring es una de las escenas más impactantes de la serie. Después de que Héctor Salamanca detona una bomba, Gus sale aparentemente ileso. La cámara revela que la mitad de su rostro ha sido volada, mostrando el cráneo expuesto. Gus se ajusta la corbata una última vez antes de colapsar. Esa imagen se convirtió instantáneamente en icónica. Pero lo que pocos saben es que esa escena casi no se incluye porque los productores temían que fuera demasiado gráfica. Incluso AMC expresó preocupaciones sobre si los censores la permitirían. Vince Gilligan tuvo que luchar por mantenerla, argumentando que era esencial para el cierre del personaje. Número 11. Bryan Cranston llevó el sombrero de Heisenberg a casa todos los días. El icónico sombrero negro de pork pie que Walter White usa como Heisenberg se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la serie. Pero según el equipo de producción, Bryan Cranston estaba tan apegado a ese sombrero que se lo llevaba a casa después de cada día de filmación. Número 10. El episodio Fly costó solo $800,000. Fly es uno de los episodios más divisivos de Breaking Bad. Toda la trama se centra en Walter obsesionado con matar una mosca dentro del laboratorio mientras Jesse intenta detenerlo. No hay acción, solo dos personajes en un escenario hablando. Muchos fans lo consideran aburrido, otros lo ven como una obra maestra minimalista. La verdad detrás de ese episodio es puramente económica. Breaking Bad estaba sobrepasando su presupuesto de temporada y necesitaban un episodio barato. Vince Gilligan y el director Rian Johnson convirtieron esa limitación en una oportunidad creativa. Con un solo set, sin efectos especiales y casi sin extras, el episodio costó apenas $800,000, significativamente menos que el presupuesto promedio de $3 millones por episodio. Número 9. Dean Norris casi abandona la serie antes del final. Dean Norris, quien interpretó al agente Hank Schrader, estuvo a punto de perderse el desenlace de Breaking Bad. Antes de que comenzara a filmarse la última temporada, Norris había aceptado un papel protagónico en otra serie de CBS llamada Under the Dome. El problema era que los calendarios de producción se traslapaban.
Norris le pidió a Vince Gilligan que mataran a Hank antes de lo planeado para poder irse. Gilligan se negó rotundamente, diciendo que la muerte de Hank era crucial para el arco final de Walter y no podía adelantarse. Finalmente, CBS accedió a retrasar la producción unas semanas para que Norris pudiera terminar Breaking Bad. Esa decisión permitió que la muerte de Hank en el desierto ocurriera exactamente como Gilligan la había planeado. Número 8. Walter Jr. come desayuno en casi todos los episodios. Si prestas atención a lo largo de la serie, notarás que Walter Jr. está constantemente comiendo desayuno: tocino, huevos, waffles, cereales, panqueques. No importa la hora del día o la gravedad de la situación, Walter Jr. siempre tiene comida frente a él. Esto no fue accidental. Vince Gilligan y los guionistas convirtieron el desayuno de Walter Jr. en un símbolo de normalidad familiar en medio del caos. Representaba la vida doméstica que Walter estaba destruyendo con sus decisiones. Además, se convirtió en un chiste interno entre el equipo de producción. R.J. admite, reveló que algunos días filmaba escenas de desayuno durante horas, comiendo plato tras plato hasta sentirse enfermo. Los fans eventualmente notaron el patrón y crearon compilaciones en línea contando cada vez que Walter Jr. aparecía comiendo. Número 7. La escena final de Walter fue filmada en secreto. El final de Breaking Bad muestra a Walter White muriendo en el laboratorio de metanfetaminas, rodeado del equipo que tanto amaba. Esa imagen se convirtió en uno de los finales más memorables de la televisión. Pero la escena fue filmada en absoluto, secreto para evitar filtraciones. El equipo de producción usó títulos falsos en los documentos, cerró el set completamente y solo permitió entrar al personal esencial. Bryan Cranston reveló que incluso él no supo cómo sería la toma final hasta el día de la filmación. Vince Gilligan temía que si se filtraba el final, arruinaría años de construcción narrativa. Esa paranoia valió la pena porque el final sorprendió a millones de espectadores. Número 6. Anna Gunn recibió amenazas de muerte por interpretar a Skyler. Skyler White es uno de los personajes más odiados de la serie. Miles de fans la detestaban por oponerse a Walter, por serle infiel con Ted, por ser un obstáculo en los planes de su esposo. Pero ese odio traspasó la pantalla de manera aterradora. Anna Gunn, la actriz que interpretó a Skyler, comenzó a recibir amenazas de muerte reales. Número 5. Vince Gilligan escribió el final antes de la última temporada. Muchos showrunners admiten que no saben cómo terminará su serie hasta el último momento. Pero Vince Gilligan no trabajaba así. Él sabía exactamente cómo terminaría Breaking Bad mucho antes de filmar la última temporada. En entrevistas, Gilligan reveló que tenía el final en mente desde la tercera temporada y lo escribió completamente antes de comenzar a filmar los episodios finales. Esa planificación meticulosa permitió que cada detalle apuntara hacia ese desenlace, creando una de las conclusiones más satisfactorias en la historia de la televisión. Gilligan sabía que Walter tenía que morir, pero en sus propios términos, rodeado de lo que más amaba, su trabajo. Número 4. Jesse Pinkman casi muere en el episodio final. En borradores iniciales del guión final, Jesse Pinkman moría junto a Walter en el tiroteo. Vince Gilligan había planeado que ambos personajes murieran, cerrando el círculo de violencia, pero mientras escribía las escenas finales, Gilligan cambió de opinión. Se dio cuenta de que Jesse había sufrido suficiente. Había perdido a Jane, había sido esclavizado por los neonazis, había sido torturado física y emocionalmente. Matarlo habría sido demasiado cruel. En lugar de eso, Gilligan le dio a Jesse algo que Walter nunca tendría: libertad. La escena final de Jesse conduciendo hacia la noche, llorando y riendo, se convirtió en uno de los momentos más emotivos. Aaron Paul reveló que cuando leyó el guión revisado y descubrió que Jesse sobreviviría, lloró de alivio. Número 3.
Bryan Cranston se robó un frasco de ricina como recuerdo. Cuando Breaking Bad terminó de filmar, Bryan Cranston decidió llevarse un recuerdo muy específico del set: un frasco de ricina falsa. A lo largo de la serie, la ricina fue una de las armas más icónicas de Walter White. Cranston reveló que se robó uno de los frascos de utilería y lo guarda en su casa como recordatorio. Pero ese no fue el único objeto que se llevó. También admitió haberse quedado con varios pares de los infames calzoncillos tighty whities que Walter usaba en las primeras temporadas. Otros actores también se llevaron recuerdos. Aaron Paul se quedó con varias versiones del traje amarillo de cocina de Jesse, y Dean Norris se robó la placa de la DEA de Hank. Número 2. La serie casi termina en la tercera temporada. Pocos saben que Breaking Bad estuvo a punto de ser cancelada múltiples veces. Después de la tercera temporada, AMC consideró seriamente terminar la serie debido a las bajas audiencias. Aunque era aclamada por la crítica, los números de rating no eran impresionantes. Vince Gilligan y el equipo tuvieron que luchar para convencer a los ejecutivos de darles 2 temporadas más para cerrar la historia adecuadamente. Finalmente, AMC accedió, pero con una condición: dividir la última temporada en 2 partes para maximizar ganancias. Esa decisión, aunque motivada por el dinero, terminó beneficiando a la serie porque permitió que la tensión se construyera de manera más efectiva. Irónicamente, esa última temporada dividida fue la que finalmente convirtió a Breaking Bad en un fenómeno cultural masivo. Número 1. El cristal azul inspiró casos reales de metanfetamina azul. Después del estreno de Breaking Bad, algo perturbador comenzó a suceder en el mundo real. Narcotraficantes en varios países comenzaron a producir y vender metanfetamina azul, copiando directamente el producto icónico de la serie. Policías en Estados Unidos, Reino Unido y hasta México reportaron incautaciones de metanfetamina teñida de azul.